Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Yo sé que para la mayoría podría ser un poco complicado, pero la verdad es que cada uno hace su propio esfuerzo. Quiero agradecerle a Javier por la iniciativa. La verdad es que me parece que ahora hay temas que son importantes desarrollarlos, especialmente porque las condiciones internacionales, bueno, y nacionales se han vuelto un poco confusas por la cuestión de la pandemia, pero la verdad es que eh, es necesario siempre estarse fortaleciendo. La charla yo la estoy enfocando en una cuestión, aunque Javier me pedía que lo hiciera como una lista de de mi persona, digamos, cómo he logrado llegar a donde ahora estoy laborando. En realidad la quiero enfocar un poco más a temas que para mí son muy importantes. Digamos, la geología es una carrera apasionada, muy interesante. Bueno, no los tengo que convencer mucho porque creo que todos los que están conectados somos geólogos. El asunto es que la geología, evidentemente, tiene diferentes facetas o aristas y hay mucha gente, digamos, que la ve desde el punto de vista científico y hay otra gente que la ve desde el punto de vista, digamos, técnica para contribuir al desarrollo social y económico del país. Originalmente yo daba un curso en la Escuela de Geología que se llama, creo que todavía existe, se llama Proyectos Geológicos, que en realidad yo lo usaba particularmente porque también el tema se presta para ser muy amplio, pero yo lo usaba mucho para motivar y tratar de que el geólogo entienda de que el conocimiento y las herramientas que tenemos realmente son muy interesantes para apoyar una serie de actividades que se desarrollan en el ambiente laboral de producción, no solo, digamos, científico. El tema la charla la he dividido casi, bueno, en cuatro eh, puntos principales. Bueno, una motivación, un poco de historia, el futuro y luego el enfoque que yo quiero que al final a ustedes les quede. Bueno, para los que no me conocen, bueno, mi nombre completo es José Francisco Cervantes Loaiza. Yo nací en Turrialba. Eh, Me interesó la geología probablemente desde pequeño porque yo con mucha frecuencia hacía giras al volcán Turrialba, principalmente por hacer senderismo, pero aún así, digamos, el volcán Turrialba tenía como una magia que le impregnó a uno un tema que es interesante, que es la geología. Eh, Estudié en la Universidad de Costa Rica, donde saqué la licenciatura. Yo me gradué en el año 85, 1985. En aquel entonces nos consideramos, digamos, los más jóvenes, era una generación, ya había alrededor de 10, 11 generaciones previas que se habían dado en la escuela. Creo que la primera fue en el año 74, la primera graduación. Sin embargo, ahora, después de más de 30 años, y uno ve la cantidad de geólogos que se han ido graduando, definitivamente ya pertenezco a un grupo que ya es de los más antiguos. Eh, Desde que bueno, cuando salí de la universidad tuve la gran oportunidad de trabajar en el ICE desde el inicio de saliendo de la universidad, incluso antes tuve la oportunidad. Luego, estando en el ICE, logré obtener una beca para ir a estudiar a Holanda y lo que siempre me gustó, bueno, la geología siempre me ha gustado casi todas las ramas, pero lo que era la geología aplicada era
principalmente lo que me llamaba más la atención, entonces me enfoqué en especializarme en ingeniería geológica, que es un tema que sigo desarrollando desde el inicio. Posteriormente, tratando de fortalecer algunas áreas que ahora pues, la voy a tocar con más detalle, es estudiar mi administración de empresas, saqué una maestría en administración de empresas en la Universidad de Costa Rica y bueno, y a partir de ahí ya terminé, digamos, de sacar títulos oficiales y me he dedicado más al trabajo. En realidad, bueno, en el ICE yo trabajé 22 años. Sin embargo, mucho antes de irme del ICE, yo salí oficialmente en 2007. Sin embargo, desde el 2000 ya yo empecé a laborar no solo para el ICE, sino empecé a vender servicios de consultoría. Eh, no me fui al ICE porque la verdad el ICE en aquel entonces, y yo creo que todavía sigue siendo uno de los mejores empleadores, especialmente por los temas que ahí uno tiene la libertad de desarrollar profesionalmente y el aporte que uno da, digamos, a los proyectos. Sin embargo, ya para el 2007 tenía demasiado trabajo externo y ya no podía cumplir, a pesar de que, digamos, no tenía dedicación exclusiva, pero al final eso es una trampa. Cuando uno trabaja para el Estado, lo único, cuando uno se retira la dedicación exclusiva es que puede firmar trabajos fuera, pero no significa que disminuye el tiempo que uno tiene que dedicarle al trabajo. Y en el ICE se seguirían trabajando 48 horas diarias, por semanales, perdón. Y entonces no hubo tiempo y tuve que tomar una decisión que fue compleja y ahora lo vamos a ver un poco más, porque irse de una institución donde ya has trabajado muchos años y has alcanzado una zona de confort, tomar la decisión de irse, digamos, fue bastante fuerte, fue también, digamos, una decisión familiar y la verdad es que al final la tomé y después de ahí empecé a trabajar primero en Centroamérica, que como ustedes saben, solo Costa Rica tiene una gran cantidad de geólogos, pero en Centroamérica hay menos geólogos, exceptuando Guatemala, que actualmente tiene la carrera de geología y hay más gente. Luego El Salvador, Nicaragua, Honduras e incluso Panamá tienen un déficit de geólogos grande. Después de ahí salieron algunas oportunidades para trabajar en Sudamérica. Estuve trabajando, también hice un proyecto en Italia y después de dar vueltas por aquí y por allá, bueno, ya tengo un año y unos meses de estar aquí trabajando en Vietnam. He trabajado principalmente, como les decía, en el área de ingeniería geológica. Pocas veces he hecho otros trabajos que no han sido ese y la mayoría han sido más por un favor que por una necesidad. En realidad, gracias a muchas cosas que se han juntado, siempre han habido oportunidades y yo creo que todavía las siguen habiendo. Javier me planteaba un término que me parece que es muy relativo. Él me decía que cómo uno llega a tener éxito. La pregunta es, ¿qué significa éxito? Éxito puede ser, digamos, enfocado en un bien material, puede ser enfocado en una carrera o puede ser enfocado en un propósito de vida. Sobre esto quiero iniciar un tema que es para mí y muy importante y cada vez que, bueno, uno cuando ha crecido profesionalmente y también personalmente se da cuenta que para ser, digamos, un profesional completo no es simplemente estar uno capacitado o formado por buenas universidades o por buenas instituciones
en el mismo trabajo uno se desarrolla, sino también hay una parte interior que uno tiene que fortalecer, es la parte espiritual. La verdad es que muchas veces nosotros nos enfocamos en todos los bienes materiales y todas las personas que se enfocan en los bienes materiales al final terminan como un vacío. Entonces, para mí, cualquier carrera, y la geología no es la excepción, uno tiene que saber hacia dónde va, tener un propósito, y yo les digo que si ustedes se concentran en ese propósito, los bienes materiales aparecen, pero si ustedes se enfocan en solo los bienes materiales, definitivamente va a tener muchas decepciones, porque si yo quiero tener hoy un carro del año, ese carro después de unos meses te das cuenta que ya no es el último modelo. Entonces ya la gente empieza a decir, mira, yo quiero tener otro y otro y otro. Y es, digamos, una secuencia de pensamientos y de intereses personales que al final se terminan yendo hacia otro lado que no es el que lo llena uno interiormente. Entonces, para mí, y yo les puedo decir que si uno se enamora de su trabajo y tiene un propósito y lo hace bien, muchas cosas se le van agregando sin que uno las tenga que estar persiguiendo apasionadamente. Si uno hace un buen trabajo y disfruta de lo que hace, el resto viene por añadidura. Eso suena un poco incluso religioso, pero eh, la vida es así, es integral. Como decía Miguel Ángelo, aquí quiero ponerles este pensamiento. Él decía que hay gente que se fija metas. Ahora bien, el problema de las metas es qué tan lejos usted quiere llegar. Por ejemplo, si yo me pregunto ahora a donde yo he llegado, no, les puedo decir, digamos que no lo planeé de esa manera, pero siempre me enfoqué en que yo quería, digamos, desarrollar mi trabajo alrededor del mundo. Eso lo tuve siempre en la cabeza y se me ha venido dando. ¿Cómo me ha dado? Bueno, no es porque, digamos, me he desesperado. He tratado de hacer un trabajo eh, bastante, digamos, decente y para tratar de cumplir, digamos, con lo que el empleador requiere, pero también yo lo disfruto. O sea, cuando uno hace algo y realmente lo disfruta, el trabajo y el producto que uno está dando es un producto que les puedo decir que es reconocido de una u otra forma. Y las cosas van llegando, uno no sabe eh, cómo suceden, pero suceden. Pues yo lo que les digo a ustedes es que ahora con esto de la pandemia y con las limitaciones de trabajo que algunos han manifestado, que eso no los desmotive. La verdad es que si ustedes estudiaron geología y quieren, digamos, llegar a ser buenos profesionales, tienen que definirse una meta, pero una meta, digamos, que los llene interiormente. No, no es una cuestión vacía de buscar tener mucho dinero. Esas cosas llegan, pero no hay que fijarse en las, como les decía anteriormente, la parte material, sino que lo que hagan realmente ustedes los apasione y lo hagan, digamos, con mucho gusto. Recuerdo que muchas giras que en el pasado hacía y andaba yo con uno de mis clientes, yo les decía que uno disfrutaba, principalmente si era una gira de campo para buscar un sitio por donde poner una presa o donde iba a pasar un túnel. Yo les decía, mira, lo interesante es que venir aquí, ver la naturaleza y hacer ese trabajo, uno lo disfruta y la verdad es que vive muy bien internamente esas cosas y aún así también le pagan. Entonces me decía el tipo, bueno, si le gusta, la verdad es que yo podría no pagarle, porque si usted lo está disfrutando de una vez, pero la verdad es que es así. O sea, si uno realmente le apasionan las cosas, le tiene que ir bien, no hay duda. Para eso yo quiero, digamos, también decirles que
todos tenemos siempre un don, un talento. El hecho de que en la universidad, digamos, qué sé yo, vulcanología o sismología, por decir alguna, no hayan sido, digamos, los cursos que más les haya ido bien o que las notas no les cumplieran, eso no significa que uno no tenga capacidad. Digamos, lo que hay que buscar es cuáles son los puntos fuertes de uno y enfocarse en ellos. No hay que sentirse como limitado. La verdad es que todos tenemos siempre un potencial. A veces nos desmotivamos por una u otra razón, pero siempre hay que seguir adelante y la geología es tan, tan amplia que uno puede desarrollarse en cualquier tema. Lo que hay que saber es, digamos, ubicarse y no desesperarse. Siempre tiene que tener una actitud positiva. Durante el día uno lo que tiene que saber es que uno tiene que servir, no esperar que le sirvan a uno, sino uno ofrecer servicio y entregarse. Eso tiene que ser siempre, digamos, una máxima de vida. También hay que romper, digamos, con muchas creencias que los limitan a uno. Muchas veces, por ejemplo, las primeras creencias que uno desarrolla como ser humano es desde que está pequeño. Los padres muchas veces piensan, no, es que no soy bueno para matemáticas. La verdad es que si uno se lo cree, uno al final termina siendo no muy bueno en las clases de matemáticas, pero muchas veces es simplemente por alguna razón que alguien le metió a uno en la cabeza. O por ejemplo, que uno no sea bueno para memorizar o para hacer eso, en realidad no es cierto. La verdad es que todo está en la actitud y en la forma que usted enfoque los pensamientos. Hay que romper, digamos, con todo eso. Incluso en la universidad, creo que muchas veces, bueno, en la escuela, en los colegios y en las universidades, los profesores a veces cuando hacen un comentario no se dan cuenta que están afectando la forma de pensar de alguien si no tiene la capacidad de razonar por qué lo dice o por qué lo dijo en ese momento. Pues ustedes tienen que romper siempre con esas creencias limitantes que solo pueden estar en un campo de acción o que solo pueden hacer geología. Yo les digo una cosa, la geología, como les digo, es muy amplia y en realidad uno cuando estudia las diferentes materias lo que está adquiriendo son herramientas para salir y desarrollarse personalmente. Esas herramientas va a depender de cada uno de nosotros cómo las usemos, pero en realidad son herramientas. Una materia en sí es un curso o es un requisito, pero también estás adquiriendo una serie de elementos que si los logros canalizar apropiadamente, es una fuente de, de conocimiento que uno al final, si está dedicado a vender servicios de geología, les va a servir para adquirir una serie de trabajos. Entonces, romper con aquellas creencias limitantes es súper importante. Todos los días uno se levanta y uno puede empezar. Si ayer fracasó en algo, eso es el ayer. Lo que hay que hacer es hoy enfocarse y decir, bueno, hoy voy a irme por esto y ya, con solo verlo desde el punto de vista positivo se puede lograr, pero no creer, digamos, de que, por ejemplo, geotecnia, los cursos de geotecnia me fue mal, yo no soy bueno en geotecnia, eso si usted se lo mete en la cabeza lo va a creer, pero la verdad es que no, muchas veces incluso es porque la forma en que se impartió esa materia, tal vez uno no se motivó, pero sin embargo, no es que uno no tenga la capacidad para salir adelante. Yo quiero que eso quede claro. Entrando un poco más a cuestiones de la geología, cuando uno está en la universidad, evidentemente es algo, digamos, como muy matemático casi, que hay una parte muy apasionada que es la parte científica y que eso se lo mete mucho en la cabeza a uno y está la parte de geología práctica. La geología como tal, yo les puedo decir que es una carrera que te brinda muchas posibilidades en el desarrollo personal.
en una serie de servicios y de productos que se dan en cualquier empresa y que uno tiene realmente que buscar cómo las enfoca. Sin embargo, la mayoría, o hay una gran parte, por lo menos cuando yo estudiaba, que les fascinaba la parte del campo de investigación. Y eso es por la formación que uno les da. La escuela, yo actualmente no sé, digamos, cuál es el enfoque principal. Sin embargo, el contenido de materia sigue siendo parecido y todo depende del profesor, el enfoque que le dé, pero la mayoría tiene que darse ahora cuenta de que cada día somos más geólogos en el campo laboral y requerimos ser fortalecidos no solo en ese campo científico, sino que evaluar qué herramientas a uno le van a servir para que uno pueda ser exitoso desde el punto de vista personal, espiritual y también de las cosas que uno se proyecta en la vida. Entonces, para mí, la geología práctica es un campo muy amplio y muy interesante. Yo fue lo que elegí cuando salí de la universidad. No cabe duda que a veces cuando uno hace geología, hace un mapa geológico, evidentemente está haciendo un poco de investigación, pero la verdad es que el enfoque que uno tiene que darle es eh, para qué lo está haciendo. Cuando yo salí, pero todavía siguen siendo, digamos, para mí las principales instituciones que han atraído más geólogos a sus empresas. Está el ICE, SENARA, que originalmente era el SENA, la Dirección de Geología de Minas, RECOPE, en las universidades, Acueducto de Alcantarillado, CETENA, la Comisión Nacional de Emergencia, y luego el resto son eh, empresas privadas. Ahí es donde la mayoría, cuando quiere ser empleado público, apunta y la verdad que ahorita cada vez se vuelve más complejo y ustedes saben que eso va a cambiar de una u otra forma. Entonces, hay que sacarse de la cabeza de que no solo están las instituciones. Por supuesto que hay una gran ventaja de ingresar a muchas de esas instituciones porque lo primero que uno logra es trabajar con gente que tiene experiencia y lo ayuda a uno a ubicar muchas cosas. Cuando uno sale a la universidad, tiene un montón de materias y de teorías y buscarle la parte práctica a veces cuesta en el arranque. Entonces ayudaría si uno puede involucrarse en algunas de esas instituciones, pero no necesariamente. Yo creo que para mí lo importante es la actitud, la actitud de que uno tenga y salir adelante. Y hay muchas oportunidades y ahora, bueno, las vamos a ir discutiendo. En las áreas de trabajo que el geólogo tiene realmente son, bueno, en la búsqueda de energía está la hidroeléctrica, la geotérmica, la eólica, incluso la solar. Claro, en algunas evidentemente el aporte puede ser muy importante o puede ser más pequeño. Luego, lo que son las aguas subterráneas, que sigue siendo, digamos, un tema, y no solo las aguas subterráneas, sino en las aguas superficiales. Es un tema que es una necesidad básica y ahí hay mucho campo de acción. La construcción de infraestructura siempre requiere el uso de materiales. Por supuesto que en Costa Rica, bueno, la mayoría conoce la lucha que se ha dado porque la minería metálica ha sido vedada por decretos, pero la verdad es que me parece que siempre está ahí latente. No ha sido mi experiencia en minería, pero sí en materiales de construcción. Cada obra que se desarrolla requiere de materiales y es un elemento que a veces no se toma en cuenta, pero un proyecto puede volverse inviable si usted no encuentra los materiales con la calidad y el costo adecuado. Y eso los geólogos tenemos mucha responsabilidad. Evidentemente en educación, pero eso es más limitado a las universidades donde podemos desarrollarnos.
Un tema que cada día se vuelve más importante es la parte ambiental y ahí yo creo que mucha gente ha encontrado nichos de trabajo importantes y se seguirán abriendo porque son temas que se requieren en este mundo que cada vez se vuelve, digamos, con menos espacios y más necesidad de cuidar los recursos que estén disponibles. Evidentemente también está la parte del riesgo. El monitoreo creo que solo para proyectos grandes se desarrolla, pero la verdad es que hay un monitoreo de cualquier tipo, de contaminantes, de sísmicos, riesgos volcánicos, etcétera, que son temas ahí muy abiertos y que también se pueden desarrollar, yo creo que más, porque en Costa Rica realmente solo empresas grandes y por cuestiones de préstamos a veces tienen que meter la variable monitoreo, pero es un tema que siempre va a estar ahí para cualquier cosa. Y luego tenemos en los privados que hay cualquier cantidad de fuentes, pero la mayoría están dados para trabajos en desarrollo de minería, que es, digamos, donde el geólogo se ha metido un poco más. Esta información me la pasó Giorgio. No estoy muy seguro, digamos, porque, bueno, yo hace tiempos que desconozco cuál ha sido el flujo de profesionales, pero sí queda claro en esta tabla, digamos, de los mayores empleadores que hay en Costa Rica, vemos que alrededor de un 34% son absorbidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, un 66% alrededor tiene que buscar de alguna manera trabajos en fuentes no convencionales o no las que absorben más profesionales. Eso es solo en Costa Rica. Evidentemente traté de buscar información de otras partes, sin embargo, no, no era muy confiable y entonces no quise colocarlas, pero la verdad es que la puse ahí para dar, porque en el caso de Costa Rica no es que sea una excepción, yo creo que ocurre en todas partes del mundo. Originalmente los profesionales en geología eran absorbidos por instituciones del Estado, pero cada vez el tema se vuelve más crítico porque las instituciones del Estado tienen una ventaja que es te dan un trabajo permanente y con una serie de garantías. Las personas que llegan ahí encuentran una zona de confort y se van hasta que se pensionan. Muy pocas realmente les entra el gusanito de vender servicios externamente. Sin embargo, eso es muy importante. Yo creo que no sé cómo en la escuela ahora, en la escuela, cuando lo están formando a uno, cómo le canalizan ese elemento, pero la verdad es que actualmente por la forma en que se ha ido comportando el mercado, las instituciones de educación deberían de uno formarlo metiéndole esa variable que es que usted está adquiriendo herramientas para salir a un mercado laboral que es muy amplio, es abundante, pero a veces nos sentimos cohibidos porque las herramientas que tenemos no las sabemos todavía encauzar apropiadamente, pero yo sí les digo que eh, el campo es amplio, lo único que hay que es encontrarlo y encarrilarlo apropiadamente. Con esta tabla queda claro, digamos, y entiendo la preocupación de muchos colegas que se han expresado de una u otra manera dentro del Colegio Geólogo por la necesidad de búsqueda de fuentes de trabajo y me parece que, que eso obedece precisamente a que actualmente ya las instituciones no los absorben, las instituciones del Estado, pero uno tiene que ver y enfocarse en que no son las únicas fuentes de trabajo. Bueno, de acuerdo a lo que uno encuentra en la página del colegio, en realidad vemos que el geólogo como sí no tiene una mentalidad de empresario, son como, digamos, los médicos o los
ingenieros que cuando salen, digamos, no solo piensan en que pueden ser absorbidos por una empresa del Estado, sino que también pueden abrir su negocio. Esas 20 empresas que están inscritas en el Colegio de Geólogos, realmente, digamos, la mayoría, hay las de geotecnia son más que todo, no son fundadas por geólogos, sino una mezcla de ingenieros civiles donde participan geólogos y están inscritas en el colegio. De geofísica creo que hay más de las que, pero solo aparecen dos. Yo creo que deben haber unas dos o tres que por ahí también venden servicios, pero no están inscritas. Las empresas ambientales de hidrogeología y bueno, y hay algunas, al final puse 5 en geología general porque creo que se dedican a diferentes rubros. Sin embargo, esto lo que muestra es que realmente el geólogo como tal no nos consideramos como que podemos ser empresarios. Y la verdad es que ese paradigma uno tiene que romperlo, uno puede vender servicios. Ahora bien, ¿cuál es el asunto? Cuando yo me preparé en el extranjero, cuando estudié en Holanda, digamos, una de las cosas que me abrió mucho el panorama es que, por ejemplo, en Europa, cuando usted recibe la educación, en la misma formación, queda claro que su mercado laboral no es ahí a la vuelta de la esquina, como mucha gente desearía, que no moverse ni 100 metros. Lo que uno aprende es que el mercado laboral está en cualquier parte del mundo. Y eso también es un paradigma que uno tiene que romper. No tiene que pensar, digamos, de que un trabajo a los 100 metros, 200 metros de la casa y entonces puede llegar a almorzar o una cosa así. Al ingresar a la carrera de geología, uno tiene que tener claro que el campo de acción del geólogo es en cualquier parte de, puede ser en el continente americano, Europa, África. Lo que uno tiene que estar es abierto a esas posibilidades. Y la formación que uno tiene es una formación muy amplia que le permite a uno movilizarse. No hay que sentirse como minimizado. En realidad, lo que yo quiero a ustedes es motivarlo de que el mercado laboral alrededor del mundo es muy amplio. Si usted quiere algo muy local, digamos, obviamente usted mismo se está limitando, pero si usted quiere desarrollarse, hay fuentes que tal vez no las han visto, pero sí están abiertas. En realidad, la preparación académica es muy, muy importante cuando uno inicia. Después, con los años, lo que pesa más, evidentemente, es la experiencia. Una combinación de las dos siempre es interesante. Sin embargo, quiero decirles que uno siempre tiene que estar dispuesto a capacitarse, tiene que aprender nuevas herramientas y fortalecerse para ser competitivos. Como les decía, en Centroamérica, lo que yo conozco del mercado, por ejemplo, en Honduras, que vi que está conectado Vicente Portugués, ahora creo que él trabaja en Honduras. En Honduras hay muy pocos geólogos y el geólogo costarricense es muy apreciado, obviamente, por su formación y es una fuente de trabajo interesante. Claro, la verdad es que también uno tiene que saber que cuando uno sale del país tiene que tratar de adaptarse a las condiciones de seguridad y otros elementos que son diferentes a los que uno tiene en su casa, pero eso es parte, digamos, de la carrera y es donde uno tiene que sacar de sus adentros cómo puede manejar esas situaciones. Pero la verdad es que en Honduras, en El Salvador, no hay geólogos, no hay formación de geólogos y ahí hay mercados. En Panamá lo que sale son técnicos y tampoco hay muchos geólogos. En Panamá también hay muchas posibilidades. En Guatemala es donde tal vez ya en los últimos 20 años se han ido formando geólogos y el mercado
es un poco más competitivo, pero también salen muchas posibilidades. En Sudamérica, evidentemente, hay cuestiones similares, pero particularmente en minería son campos que siempre están abiertos porque en Sudamérica la minería es muy importante. Buscando algunas referencias, encontré, digamos, que por lo menos el año pasado en Europa y en Estados Unidos hacían proyecciones y el crecimiento económico iba a demandar al menos una cantidad de geólogos importante que al final el mercado de formación de geólogos, más bien las universidades que formaban geólogos, mostraban que iba a haber un déficit. Entonces, lo que yo les digo es que la verdad es que las oportunidades existen, solo hay que eh, captarlas en algún momento dado, buscar las fuentes y no es para uno agobiarse. Eh, eh, yo creo que la geología sigue siendo, digamos, eh, todas las áreas siguen siendo activas. Las que fueron ayer también siguen siendo importantes para hoy. Ustedes tienen que conocer que el mundo sigue desarrollándose, las tecnologías, la demanda de energía, la demanda de infraestructura, eso sigue creciendo. O sea, así que digamos que el geólogo piensa que el mercado se ha ido saturando, en realidad no es tanto así. Lo que hay que ver es dónde están esas fuentes y ubicarlas y llegar y ubicarse ahí. Uno se puede ubicar tanto con una empresa como para otro, para también uno volverse empresario y vender sus servicios. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura y la energía sigue creciendo. Tal vez en Costa Rica, digamos, la energía eléctrica decayó porque la demanda no es tan grande y bueno, en Costa Rica es un caso particular, creo, en estos momentos porque por la recesión que ha tenido, digamos, el desarrollo se ha vuelto un poco crítico, pero eso no va a durar para siempre. Y como les decía, externamente hay otros países que tienen desarrollos importantísimos. Aquí en Asia, por ejemplo, el crecimiento antes de la pandemia de muchos países andaba en el 5 al 8% y esos crecimientos van paralelamente a la demanda de servicios, en las cuales nosotros tenemos una formación apropiada para poder a, enrolarse en todas esas posibilidades. La infraestructura también demanda materiales para la construcción, bueno, la tecnología, la parte de la minería que en realidad sigue siendo válida y lo que pasa que si usted quiere dedicarse a la minería y le apasiona, obviamente, y principalmente la metálica, tendría que buscar fuera de Costa Rica, pero eso tampoco es un problema. Lo que es la cuestión de ambiente, la cuestión ambiental sigue siendo vigente como les mencioné anteriormente, o sea, es un tema que cada día crece más y ahí hay muchos nichos de trabajo. Luego, lo que es las amenazas naturales, los desastres y el desarrollo urbano sigue siendo también otra área en la cual el crecimiento es permanente y en eso hay mucha demanda. A mí me gustaría, digamos, que el geólogo cuando sale a la universidad podamos creer en nosotros mismos y saber que podemos ser empresarios. Y no necesariamente que tengamos una empresa muy exitosa al inicio, porque eso bueno, puede ser de que uno tenga la suerte de llegar al momento como por ejemplo cuando el canal de Panamá se amplió, en el 2010 hubo una demanda tremenda y se formaron muchas empresas. De hecho, hay un colega nuestro panameño, Rogelio Samuels, que estudió en la Escuela de Geología y luego trabajó en Recope muchos años. Posteriormente se fue para Panamá. Es un tipo que ha sido muy emprendedor, ha tenido de todo, hasta empresas que venden cosas por catálogo y actualmente tiene una empresa de perforación y geotecnia.
Yo al inicio le ayudé en el 2012 a él a formar ahí, a montar un laboratorio de geotecnia, pero en ese momento estaba el boom del Canal de Panamá, estaba el boom de los metros en Panamá, estaban entonces, eh, eso le sirvió para tomar algunos contratos importantes y del inicio impulsar su empresa. Eso es, si uno puede leer el futuro, la verdad es que le permite a uno abrirse más la mente. Recuerdo que cuando también yo trabajé en el Canal de Panamá, 3 años estuve ahí, y recuerdo, bueno, que también los problemas que habían en Venezuela, hubo mucho profesional de Venezuela que empezó a salir y buscó trabajo ahí en el canal y en realidad se encontraron posibilidades y ahí muchos venezolanos se quedaron. Tengo muy buenos amigos míos. De hecho, uno de ellos llegó, recuerdo, y tenía un buen trabajo en Venezuela, pero como se estaba complicando, llegó, ofreció los servicios y lo aceptaron y todavía sigue siendo un empleado de una empresa la que diseñó las compuertas del Canal de Panamá, que fue de esta empresa MWH, Montgomery Watson Harza. Ahora ya la compró otra empresa que llama Santec y sigue ahí. Y me llamó la atención la actitud de él. Llegó, eh, tenía experiencia, bueno, en realidad es ingeniero civil, pero más dedicado a la geotecnia y ofreció sus servicios y tenía la necesidad, lo contrataron, salió muy bueno y ahí sigue, digamos. Pues necesariamente lo que quiero con este ejemplo es demostrarles que cuando uno está interesado y sabe leer dónde están los grandes proyectos, siempre ahí hay muchas posibilidades. Ahora bien, para mí es muy importante que el geólogo, cuando tiene esa visión de empresario, tenga que, en realidad, cuando uno sale de la escuela de geología es muy teórico y tal vez, digamos, le apasiona, si le muestran una roca, la va a describir o le interesan, digamos, lo que es la edad de la Tierra o de los fósiles o cuestiones, digamos, de sismología o vulcanología, digamos, son temas que yo los veo, digamos, que es lo que uno tiene en la cabeza que hace un geólogo, pero en realidad un geólogo desde, desde la perspectiva como empresario tiene que enfocarse de otra manera. Entonces, si usted va a ir a vender servicios externamente, usted no va a vender, no, yo escribo rocas. No, yo le puedo decir qué edad puede tener esos depósitos aluvionales. El enfoque yo lo cambiaría y la verdad es que por ahí es donde viene, digamos, y quiero que les quede claro en esta charla, es que la geología como tal es una serie de elementos que te brindan herramientas, pero al final, cuando usted sale al mercado laboral, usted tiene que ofrecer una serie de servicios que son completamente, digamos, no la parte teórica. Usted, por ejemplo, vende servicios para que su inversión sea segura. O sea, por ejemplo, si usted piensa hacer un edificio, hay una cimentación que hay que diseñar o hay una parte dinámica que hay que observar o un riesgo que hay que identificar. Y usted lo que está vendiendo es un servicio que le da seguridad al inversionista. Lo mismo que cuando se construye una carretera. Una carretera, usted no va y describe que ahí hay toas y que ahí hay brechas. Usted lo que está es definiendo los riesgos que tiene cada tipo de material, el comportamiento de cada material para que esa carretera no tenga problemas de estabilidad a corto, mediano y largo plazo. Eh, lo que son las excavaciones subterráneas. Usted no es contratado para ver si ahí hay basaltos, si hay granitos, si hay tobas, si hay un nivel freático, hay dos niveles freáticos. Usted vende servicios
para establecer costos y beneficios de una excavación que ya sea para un túnel carretero o un túnel para conducción de aguas, etcétera. Usted da un soporte para que el desarrollo de una obra se haga de forma segura en tiempo y costo. Entonces, el enfoque es diferente. Usted tiene las herramientas, pero usted está vendiendo un servicio y ahí es donde está, cuando usted sale al mercado laboral, tiene que darlo. Entonces, por ejemplo, el enfoque que yo quiero que les quede claro es que un geólogo, evidentemente lo que más podemos o somos capaces de hacer son mapas geológicos, pero en realidad para que usted hace un mapa geológico, y eso les puedo contar que una de las cosas que viví muchos años cuando trabajé en el ICE es que los ingenieros civiles siempre se quejaban de que el geólogo, digamos, escribía informes de 50, 200 páginas con 20, 30 planos. En muchos hablaba, mira, que aquí pasó un río y que el río erosionó y luego se depositaron y que la edad de esta formación es tanta y que pertenece a la formación Colima o que es de la formación Cruz y no sé qué. Y el ingeniero civil, cuando empezaba a leer ese informe, de hecho una vez una ingeniera estructural en el ISO me pregunta, mira, ¿ustedes por qué hacen esos informes? ¿Para quién no los hacen? Y a mí yo me decepcioné, digo, bueno, se supone que esto es un insumo para que usted diseñe. Y dice, no, es que yo cuando empiezo a leer ese informe me aburro y lo cierro. Y la verdad es que tenían razón, el enfoque que uno tiene que darle es otro. Es cierto que hay una parte apasionada de que si uno puede decir, bueno, esta formación tiene unos minerales que representan algo extraño porque es un volcanismo que no se presenta en otra parte. Bueno, la verdad es que eso es interesante, pero a nadie le va a importar y eso muy probablemente deceptive a un profesional que requiere un insumo y dice, bueno, esa roca, ¿qué resistencia tiene? ¿Qué, qué método de excavación yo puedo usar aquí? ¿Puedo usar voladura o puedo usar una máquina tuneladora? ¿Qué cuidados tengo que tener si decido usar una máquina tuneladora? Ahí no me importa si tiene olivino o tiene piroxenos, ahí lo que importa es la resistencia y la capacidad soporte, autosoporte que tenga esa excavación. Entonces, el enfoque, yo quiero que eso les quede claro, digamos, me parece que cuando uno sale de la universidad, sale apasionado por temas muy teóricos, pero en el mercado laboral, si usted quiere vender un servicio y conseguir trabajo, ya sea con una empresa o vender servicios, tiene que enfocarlos de forma diferente. Igual, digamos, para el agua potable, usted, si quiere hacer un enfoque de mercadeo, usted lo que hace es dar servicios de salud, dar servicios para que consiga agua potable que permita, digamos, que su salud sea mejorada y no esté en riesgo. Ese es el enfoque que uno le tiene que dar. Las carreteras, usted no vende mapas geológicos ni estudios geológicos, usted vende servicios que permiten que esa carretera pueda desarrollarse, diseñarse segura y en un costo razonable. Usted da insumos para un diseño optimizado, ya sea para un túnel, para una cimentación, eh, eh, para una construcción de un puente, para la construcción de un edificio. Usted da insumos de diseño, usted no describe una roca o un suelo. Eso tienen que verlo así. Un geólogo le brinda protección a su patrimonio, o sea, eso está dirigido en la parte de riesgo. O sea, si alguien va a hacer una casa al borde de un río, usted no le va a decir, digamos, que el riesgo que tiene es tal, sino decirle, bueno, si usted está construyendo una casa es un patrimonio que es para toda la vida y usted debe proteger su patrimonio. Entonces, usted le vende servicios para que ese patrimonio sea una inversión segura. Entonces, ese es el concepto
que ustedes tienen que meterse en la cabeza y saber, digamos, que usted no es contratado porque sacó la carrera de geología y fue un graduado de excelencia. Usted es contratado para que brinde servicios para seguridad de inversiones. Entonces eso hay que tenerlo claro, no hay que volverse apasionado por los temas teóricos. Aquí, por ejemplo, digamos, el geólogo tiene que dar un valor agregado. O sea, un estudio geológico en realidad corresponde a un valor agregado para una inversión. Entonces, por ejemplo, alguna gente se pierde en definir si es un nivel freático confinado o no confinado y que de la formación tal. Al final, lo que un ingeniero, por ejemplo, o un desarrollador requiere es establecer la carga hidrostática o una supresión que yo voy a tener en una fundación de un edificio o la construcción de un túnel. Por ejemplo, eh, en el diseño de túneles hidroeléctricos que son profundos y principalmente sobre macizos rocosos, si usted no tiene nivel freático y el túnel es a presión, ese nivel freático, esa falta de nivel freático obliga, y si el terreno tiene una baja resistencia, eso obliga a que el revestimiento del túnel sea un revestimiento reforzado con acero. Eso tiene un costo. Sin embargo, si usted encuentra que es un túnel que va a presión, digamos, con un proyecto hidroeléctrico, y encuentra un nivel freático, y el nivel freático tiene una carga hidrostática mayor que la presión del túnel, lo que al final se requiere es colocar un revestimiento sin concreto, no se requiere reforzarlo. Entonces, ahí es donde está, digamos, la contribución del profesional en geología, verificar esas partes técnicas que al final contribuyen al costo y a la construcción, tiempos de construcción. Un costo de un concreto reforzado es mucho más grande que el costo de un concreto sin refuerzo, un revestimiento, perdón, sin refuerzo. Entonces, esos temas, el enfoque no es de determinar el nivel freático. Claro, eso es un insumo, pero al final usted tiene que ir más lejos. Usted tiene que ver para qué me sirve saber dónde está ese nivel freático, qué aplicación yo le doy a ese nivel freático. Entonces, el concepto es otro y hay que enfocarlo de esa manera. Entonces, entre más valor agregado usted le dé al producto, mayor posibilidades tiene de que sea, digamos, valorado por la empresa o por el cliente. Cuando usted escribe diaclases, digamos, usted dice, mira, encontré 3 o 4 familias de diaclases y le pongo J1, J2, J3, J4. Mira, usted presenta un informe con esos esquemas bonitos de análisis de frecuencia y de familias. Y al final el ingeniero le va a decir, muy bonito, ¿para qué me sirve eso? Usted lo que al final tiene que ir es recorrer esa milla extra que significa para qué yo tengo esos datos. Yo tengo esos datos para estabilidad de un talud en roca, para estabilidad del diseño de una cantera. Entonces el enfoque que usted tiene que darle es ese, no es una cuestión, digamos, romántica de que, mira, que esta diaclasa tiene unos espejos de fricción muy bonitos y que me da una falla de extral, etcétera, etcétera. Digamos, eso obviamente guárdeselo para usted, eso lo llena uno y uno lo tiene. Yo tengo fotos que algún día si tengo chance de publicarlas, pero la verdad es que hay una parte geológica romántica que uno no la pierde, pero al final el que está esperando el producto, a veces usted por llenar un documento, digamos, de 50 páginas, hablando de la edad, de las formaciones, etcétera, etcétera, digamos, al final el producto principal queda opacado por toda esa información que otra gente podría valorar, pero no el negocio en que usted está metido. Entonces, esos ejemplos que les pongo, bueno, habrá muchos y la verdad es que en todo lado uno encuentra cosas interesantes. Hablando de los niveles freáticos aquí donde yo estoy trabajando, bueno, creo que la mayoría ya sabe por la publicación que hizo Javier. Yo estoy trabajando en el metro de Hanoi. Hanoi es la capital de Vietnam
Y esto es un depósito cuaternario pleistocénico también de, de depósitos de arenas y arcillas. Y está en lo que es el delta del Río Rojo. Y aquí se han minado varios acuíferos. Pero hay una confusión tremenda si esos acuíferos afectan, porque en el proyecto que estamos nosotros, este metro tiene viaductos y tiene túneles. Yo estoy con la empresa que estamos haciendo los túneles, que vamos a usar una TBM, que tal vez si quieren podemos hablar un poco más ahora o después. Sin embargo, tienen una confusión porque los acuíferos más superficiales se llaman acuífero holocénico y el acuífero pleistocénico. Resulta que el diseño de las excavaciones han sido desarrollados pensando en un concepto de largo plazo de las cargas hidrostáticas sobre ese túnel. Y se ha usado el acuífero holocénico, digamos, como el más crítico para largo plazo. Sin embargo, revisando, digamos, todas las perforaciones y actualmente las excavaciones que llevamos, realmente el acuífero holocénico o superficial no se encuentra en la zona donde van a hacer los túneles. Está en otras partes, pero aquí no está. Entonces, el diseño viene siendo equivocado desde hace ya varios años, porque este proyecto ya tiene bastantes años de haberse desarrollado, y la gente nunca verificó si realmente ese acuífero existía o no existía. Entonces, ha costado romper, digamos, con definiciones que muchas veces tienen implicaciones en el diseño y tiene un costo razonable. Por ejemplo, las TBM, la que se va a usar aquí, debe usar una contrapresión para estabilizar el frente y requiere saber las cargas hidrostáticas. Si usted usa el acuífero superior, tiene que usar una carga hidrostática para el diseño de la máquina tuneladora y la excavación en el proceso mismo de excavación. Si es el acuífero inferior, tiene otros parámetros que debe de tomar en cuenta. Sin embargo, hay una confusión tremenda que alguien metió y nadie ha querido corregirlas. Entonces ha sido interesante el tema. No quiero explicarles más por ese bastante material, pero es solamente un ejemplo de cómo, digamos, las cosas pueden ser enfocadas y para qué sirve la información. Ahora bien, digamos, para mí y la charla, como les decía, para mí usted tiene que pensar geólogo como un empresario. Entonces, usted tiene que crear una marca personal y como les decía, ustedes tienen que romper con esas creencias limitantes. El geólogo puede ser un empresario y ya. Y no importa si su desempeño en la universidad fue mediana o fue buena o mala o lo que sea. Ya usted es un profesional y usted tiene herramientas que tiene que utilizar para desarrollarse en la vida. Entonces, primero, como les dije al inicio, tienen que realmente buscar un propósito. El propósito es usted si le apasiona la geología y le apasiona la parte de hidrogeología o de ingeniería geológica, es que usted va a dar soporte para que los clientes queden satisfechos de desarrollar proyectos en costo, en seguridad y en tiempo adecuados. Entonces, si usted cumple esos objetivos personales y del cliente al final es una satisfacción mutua que al final de sus días, cada día usted se va a dar cuenta que eso, además de que lo está llenando, le está brindando a usted, le está trayendo otras cosas. Entonces, en la medida que usted cumpla con su propósito de hacer un buen trabajo y resolverle problemas, bueno, va a recibir un buen pago y va a ser recomendado para siguientes trabajos. Entonces, es una serie de beneficios que usted va a obtener con solo el hecho de enfocarse en lo que usted quiere y desea. Y no, digamos, pensar, no, es que yo soy geólogo y tengo un título y necesito conseguir un trabajo, digamos. Ese no es el enfoque. El enfoque es que usted se capacitó para dar servicios y resolver
problemas o dar un valor agregado para que se desarrolle un proyecto o alguien cumpla, digamos, con una inversión. Ese tiene que ser el enfoque. Entonces, cada uno deberá de enfocarse en lo en lo que considere que es su parte más fuerte o lo que realmente lo llena. Por ejemplo, a mí me llena mucho, me gusta la sismología y me gusta la vulcanología, pero la verdad es que lo que me apasiona a mí son las obras de infraestructura. Particularmente he trabajado mucho en túneles y sigo ahí, digamos, cada vez es una tecnología que se va progresando y se van inventando cosas nuevas y uno tiene que mantenerse siempre activo. Entonces, uno tiene que crear una marca personal. Yo les puedo decir, digamos, en mi caso particular, y gracias a Dios, digamos que yo termino un trabajo y al final me salen oportunidades sin yo estarlas buscando. Y yo creo que es porque uno ha creado una marca personal. ¿Cuál es la marca personal mía? Bueno, yo soy un ingeniero geólogo que tiene experiencia en túneles y que tiene experiencia en infraestructura. Entonces, tengo mucha gente que ya me conoce y de alguna manera o me recomienda o cuando tienen la necesidad me llaman y me buscan. Entonces, digamos, eso es porque ya uno creó una marca personal, ya saben que uno tiene una fortaleza en ciertas áreas que le permiten a ellos resolver problemas que tienen. Por ejemplo, en muchos casos a mí me contratan para resolver reclamos. Cuando hay un reclamo, digamos que una obra salió más cara. Actualmente estoy, a pesar de que estoy aquí, estoy en 2 litigios con diferentes empresas que tienen reclamos. Y muchas veces, digamos, la geología, como ustedes saben, es impredecible. Por ejemplo, ¿por qué sale más caro hacer un túnel si la información que le proveyó el dueño no era suficiente y usted hizo una oferta que no era la real porque al final no era granito, sino lo que salieron eran brechas y materiales muy blandos que hicieron que la excavación requiriera más sostenimiento y el proyecto le salió más caro. Entonces ahí un geólogo es llamado para que sea perito o sea consultor y dé su punto de vista. O por ejemplo un proyecto que hay en Honduras, que hay un litigio ahí porque la casa de máquinas fue localizada en una zona de deslizamiento y eso causó una serie de inconvenientes y atrasos y al final rescindieron el contrato y ahora está en reclamo. Entonces, esas cosas son muy importantes. Usted tiene que ser, digamos, enfocarse en eso. Entonces, aquí puse una serie de características, digamos, usted tiene que ser auténtico, usted no tiene que copiar a nadie, usted tiene que darse cuenta que usted tiene un valor. Primero, usted tiene que amarse y amar lo que usted hace. El resto viene por añadidura. Entonces usted tiene que ser auténtico, no copiar. No, mira, yo me acuerdo que en el tiempo mío, no voy a decir nombres, pero algunas personas les encantaba cómo un profesor se expresaba, desarrollaba y terminaban copiándolo. Digamos, es una forma de ver las cosas, pero para mí cada uno tiene que ser auténtico. Hay que recordar que nosotros creamos, no copiamos. Todos los días creamos cosas y todo está en la mente. O sea, todo lo que se ha inventado en este mundo, primero alguien lo ha pensado. Entonces usted lo que tiene que hacer es desinhibirse y pensar, somos creadores. Luego, un punto que yo quiero también expresar es que uno muchas veces cuando se siente frustrado busca excusas y culpa a alguien. Por ejemplo, y tengo que decirlo, yo veo que la mayoría espera que el colegio geólogo le resuelva el problema, pero no es un problema del colegio geólogo, es un problema personal de cada uno de nosotros. Tenemos que romper con eso. Todo lo que uno quiera resolver está dentro de uno, no está afuera. No busquemos excusas. El éxito de cada uno depende de nosotros mismos, no es de nadie más. Si uno obtiene ayuda en el proceso, bienvenida, pero uno tiene que esforzarse. Luego, hay que invertir siempre el tiempo en conocimiento y el conocimiento no solo es, digamos, en las áreas de geología.
El geólogo tiene que ser, para mí, importantísimo, conocer de economía, conocer de inversiones. A veces el geólogo se le olvida, digamos, como yo les decía, que va a describir una roca y entonces ya con eso, digamos, si es granito, es una diabasa, lo que sea. Eso es muy interesante, pero al final el cliente no está buscando eso. Entonces, ¿por qué el cliente necesita? El cliente necesita es que un geólogo le busque la ruta para hacer una carretera o un camino o un túnel con menos problemas y que yo gaste menos. Eso es lo que al final se requiere. Entonces, hay que pensar en cuestiones de costos, economía, y ver que las cosas, nosotros tenemos muy mala formación financiera, muy mala eh, formación económica. De hecho, el problema que tiene ahora el país del déficit demuestra que es clarísimo. Tenemos que pedir prestado para sobrevivir y eso no es, usted tiene que saber manejar sus recursos personales, eso es importante. Entonces uno tiene que invertir mucho tiempo en conocimiento de muchas herramientas que son paralelas a nuestra carrera. Como decía, uno tiene que creer en uno mismo. Ustedes lo han escuchado mucho en el fútbol, decir, hay que creérsela. Si usted se la cree, usted juega bien. Bueno, eso es en todo. Usted tiene que creer en usted mismo. Yo creo que todos tenemos posibilidades. En ningún momento yo de la vida he encontrado a alguien que triunfa sin creer en esa persona. O sea, las personas que triunfan es porque creen en sí mismos. Y eso está en un cambio de actitud. Seamos positivos, proactivos. A veces hay que salir de la zona de confort. No, es que yo no quiero ir a trabajar a la zona sur. Bueno, ahí, eh, si empezamos por ahí, estamos mal. O yo no quiero salir del país porque no, yo quiero estar aquí. Bueno, ahí, la geología es, cuando uno elige geología, yo creo que la geología le abre un ámbito de acción muy grande, pero uno tiene que abrir la mente también y no limitarse. Y evidentemente, si usted encuentra un trabajo que no le gusta, yo creo, por ejemplo, que el fracaso de muchas instituciones del Estado y el fracaso de muchas empresas es porque las personas que la conforman son personas que no les agrada, digamos, lo que hacen o están ahí, digamos, para sobrevivir. Si usted logra encontrarse en lo que realmente le apasiona, eh, saldrá adelante como saldrá adelante todas las personas que dependen de usted y su cliente. Uno siempre tiene que amanecer todos los días en tratar de ayudar y no que le ayuden a uno. Eso es un concepto de vida muy importante. Todos los días hay que ver qué necesita las personas en las que uno puede contribuir. Si uno se mantiene con ese pensamiento, las cosas llegan. Y se los digo de experiencia propia. Luego, ahora bien, un geólogo quizás a veces con todas las herramientas que tiene el recién graduado se pierde un poco en dónde, digamos, necesitan sus servicios. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es hacer una radiografía de los clientes potenciales. Obviamente, vender servicios de geología no es como vender Tupperware o vender helados. Evidentemente, son clientes específicos y hay un mercado meta. Entonces, ustedes tienen que definir qué es lo que requiere es su cliente y llegar y vender en su servicio, enfocarse en esa necesidad del cliente. Eso hay que tenerlo muy claro. A veces uno no se enfoca en eso, entonces no llega con la fuerza que tiene que llegar. Entonces, usted tiene siempre que, cuando está creando su marca personal, tiene que crear una propuesta de valor. O sea, en el producto o servicio que usted va a dar, ¿qué valor agregado va a dar? Digamos, lo que yo les decía. Yo quiero que su inversión sea segura. Yo quiero que su salud mejore brindándole calidad de agua potable, etcétera. Digamos, el enfoque tiene que ser de esa manera, su producto, su servicio. Ahora con lo que es la Internet es más sencillo, digamos, ofrecer servicios. Si usted forma su propia empresa, evidentemente tiene que
promocionarse y el mundo digital es una herramienta que contribuye mucho a ello. Entonces, si usted la puede utilizar al máximo, lo puede lograr. Usted tiene que lograr una ventaja comparativa. O sea, usted, digamos, si va a vender un servicio, tiene que saber que la va a fortalecer en estas áreas y eso es su fuerte y usted por ahí se va. Porque evidentemente el mercado es muy competitivo, pero si usted tiene una ventaja comparativa y la desarrolla apropiadamente, qué sé yo, su conocimiento en ciertas áreas son estas, eh, ayuda más a tener, digamos, un servicio que todo el mundo lo ofrece y usted no tiene cómo, digamos, separarse de esa gran masa. Luego, tener claro esto, la milla extra, siempre hay que ir un poco más de lo que están pidiendo. Y yo se los digo, yo pocas veces me he equivocado en un trabajo que haya elegido un cliente. Sin embargo, muchas veces el trabajo se complicó porque el cliente era complicado o la zona era complicada o resulta que pidieron muchas aclaraciones, pidieron más información y al final te saliste de presupuesto. Para mí, digamos, lo que me importa mucho es que ese informe algún día otro lo va a leer, un colega o otro profesional, y no me gustaría que dijeran, mira, qué trabajo más malo. Muchas veces al final la gente termina haciendo un trabajo deficiente porque se equivocó en el presupuesto, pero no se da cuenta de que eso en algún momento le va a rebotar de alguna forma. Entonces, yo aunque me haya equivocado, que pocas veces me ha ocurrido, termino haciendo el trabajo del estándar que yo creo que se merece, porque eso es una carta de presentación en cualquier momento. Entonces, usted tiene que dar siempre más de lo que se espera, mucho más. Eso es muy importante. Y como decía, usted tiene que definir su propósito. No es simplemente, no, soy geólogo y entonces voy a buscar. No, no. Defina qué es lo que quiere y enfocarse en eso. Que para ir terminando, quiero pasar algunos pensamientos. Para mí, en esta etapa de mi vida, y la verdad es que les cuento, digamos, donde uno ya ha caminado mucho y ha trabajado bastante, también uno se siente, digamos, que a veces tiene que fortalecerse espiritualmente. Y yo creo, digamos, que esa parte a veces la dejamos de lado y me parece que, como les decía al inicio, la vida tiene que ser de balances, integral. Y hay una parte interna que uno a veces descuida y por eso se enferma. Por eso entonces. Y mucho está en la forma como uno vea las cosas. Entonces, una cosa que uno tiene que tener claro es que al final nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Eso es una realidad. Si usted cree que es un fracasado, téngalo por seguro que ya fracasó. Si usted se considera un buen profesional y una persona que puede lograr llegar a cumplir una serie de metas siguiendo un propósito, lo va a lograr, se lo aseguro, pero eso tiene que creerlo usted, tiene que saberlo. No es pensar, digamos, que yo soy inútil, que alguna vez me dijeron que soy inútil, mi papá dice, yo nunca iba a pasar de la sala. Mira, eso hay que romperlo. La verdad es que si usted cambia de pensamiento, usted llega hasta donde quiere llegar. Se los aseguro, se los aseguro. Luego, eh, hay muchos libros que ustedes pueden leer que te pueden ayudar mucho a fortalecer esa parte espiritual, que para mí tiene que ser, digamos, paralela a cualquier carrera o cualquier acción que usted haga en su vida. Algo muy importante, uno es que tiene que desechar pensamientos de carencia. Jamás, jamás piensen de que le hace falta algo. Si usted piensa que le hace falta algo, nunca lo va a lograr, nunca le va a llegar. Usted tiene que enfocarse más bien en lo que ya tiene y en lo que usted tiene seguro que va a lograr, en lo que ya viene de camino, en algún momento llega. Yo les puedo decir que gracias a muchas cosas nunca me ha faltado nada y la verdad es que
nunca he criticado, más bien siempre he dado gracias por todo lo que me llega y uno tiene que siempre ser agradecido. La gratitud es un elemento importante que cada uno de nosotros tenemos que tener siempre presente y desechar cualquier pensamiento de carencia. La verdad es que eh, hay que enfocarse en las cosas que son más positivas. Y hay que vivir el presente, hay que disfrutar el presente. A veces nosotros no disfrutamos de lo que estamos viendo en este momento, porque estamos preocupados por lo que hay que hacer mañana o por lo que sucedió hace 2 años o 3 años. O sea, hay gente que no logra superar eso, pero la verdad es que uno tiene que saber que el presente es lo que es real y es lo que tiene ahora. El resto no sabemos cómo se va a comportar. Mañana tenía planeado una cosa, pero al final se disparó y salió otra. Entonces, disfrutemos el presente, disfrutémoslo, pero así de gran manera. No nos frustremos por algunas cosas que a veces no salen. Cuando las cosas no salen, hay una razón para eso, yo se los digo. Y hay que tener claro, como les decía, si uno tiene sueños, hay que trabajar y luchar por ellos. En la vida, la vida lo va a premiar a uno si uno siempre sigue, digamos, con ese pensamiento positivo en la mente. Tener claro hacia dónde uno va y las cosas van llegando poco a poco. No hay que frustrarse. Siempre hay momentos que evidentemente no son los que uno desearía, pero hay que enfrentarlos con un positivismo y eso le abre muchas puertas, muchas. Eso era lo principal que quería mencionarles. Quería dejarles un mensaje positivo. La verdad es que eh, el geólogo es un profesional con muchas herramientas que sirven para contribuir en el desarrollo de la economía de cualquier país. Hay una serie de proyectos de infraestructura, lo único hay que enfocarse en lo que uno desea y enfocar, digamos, los conocimientos que uno tiene de tal manera que los ofrezca y que sean atractivos para los potenciales clientes. Ahora sí, si tienen alguna pregunta. Voy a iniciar yo, Francisco, haciendo un comentario nada más, muy rápido. Y lo que, dentro de todas las cosas que has dicho, es cierto. Lo que uno se propone, sea religioso o no sea religioso, lo que uno propone y Dios dispone, dice, ¿verdad? Pero lo que uno se proponga en la vida, uno lo puede lograr con un poquito de esfuerzo y mucha perseverancia. Así como vos estuviste en el ICE, yo estuve en el ICE también. Yo salí del ICE por razones personales y he tenido 2 periodos de que estuve sin trabajo. Y a nivel familiar, ¿qué es lo que nos ha producido eso? Una fortaleza, porque todo se soluciona. Uno sigue perseverando, uno sigue insistiendo, o uno busca trabajo, busca aquí, busca allá, y siempre hay puertas que se van a abrir. Como te dije ahorita, fueron 2 baches, casi 6 meses cada uno de sin trabajo, pero uno perseverando y tocando puertas, las cosas se van acomodando. Eh, Ingrid hace una pregunta que es muy buena, que la puso en el chat, que dice: ¿qué recomendaría para tratar de incorporar este enfoque en la carrera de geología de la Universidad de Costa Rica, con base en tu experiencia? Ya, eh, bueno, como les decía, qué bueno, Ingrid, tanto tiempo, por ahí estamos en contacto porque Ingrid me pidió también que le colaborara en el curso que ella da y probablemente lo estaremos haciendo en noviembre. Es muy interesante la pregunta. Yo no he querido meterme, digamos, en la labor de colegas o instituciones, porque la verdad es que uno lo que sí desconoce es mucho la información y por qué las cosas han ocurrido de una u otra forma. Desafortunadamente, muchas instituciones, yo me acuerdo que las instituciones de ELICE, SENARA, eh,
que en algún momento se llamó CENAS, Recope, tuvieron un boom en los cuales, digamos, muchos profesionales se desarrollaron, participaron, pero luego fueron afectadas por una serie de condiciones internas que al final han puesto a las instituciones un poco más débiles de que en algún momento fueron. Sin embargo, es claro que las cosas tienen que cambiar. A veces se requiere, y yo creo que la pandemia lo que va a estar sacudiendo al mundo y vamos a tener que reacomodarnos en una serie de cosas. Lo que se pierde mucho es el confort. Y luego, creo que eso afecta también las mismas universidades. Yo pienso que las universidades, un detalle que es importante es que muchos de los profesores no han tenido, digamos, la oportunidad de trabajar externamente, entonces para ellos es más complicado darles el enfoque que se requiere a un estudiante de geología, pero yo siento de que, bueno, ya tengo tiempo de no estar por la escuela, entonces no sé, digamos, cómo está el programa de estudios. Sin embargo, no hace falta cambiar el programa de estudios, sino para mí el enfoque. Como les decía, cada carrera, cada materia, lo que le brinda a uno son herramientas. Entonces, estas herramientas, ¿cómo me sirven a mí para desarrollarme como profesional? Entonces, por ejemplo, antes, yo no sé si existe el curso de geología estructural, pero en aquel entonces le enseñaban a uno falla, le enseñaban a uno diaclasas y estructuras y pliegues. Y eso, digamos, teóricamente es muy bonito. Y luego, cuando uno tiene la posibilidad de hacer un afloramiento de plegamientos, se siente, digamos, motivado. Sin embargo, al final, lo que yo te digo es que en mi caso particular, que me metí mucho al inicio, y eso fue hace años, es que al final, ¿qué es lo que significa, digamos, una discontinuidad? Bueno, lo que dice es un plano en el cual pueden ocurrir filtraciones o pueden ocurrir deslizamientos. Entonces, al final, digamos, un análisis cinemático bien hecho en un macizo rocoso tiene que tener un insumo de un buen análisis de la frecuencia de las discontinuidades, si tiene relleno, si tiene rugosidad o cosas así, que le permiten a uno llegar a establecer propiedades geomecánicas como el ángulo de fricción, si tiene cohesión, si tiene supresión. Y eso le permite hacer a uno un análisis cinemático y posteriormente incluso puede hacer un análisis de estabilidad de un talud de una carretera o que pone en riesgo una infraestructura o un túnel o una presa, etcétera. Entonces, digamos, para mí la escuela no debería requerir cambiar materias, aunque sí, evidentemente, para mí la ingeniería geológica es muy valiosa y si uno tuviera más herramientas, le ayudaría a defenderse más, pero digamos, si no se puede cambiar en los programas, cada curso en sí, si uno le pudiera dar ese enfoque de que hay una parte teórica que hay que conocerla, pero hay una parte que sirve para aplicarla para el desarrollo de infraestructura, en este caso, por ejemplo. Entonces, para mí, si se pueden actualizar e incluso, digamos, los profesores que están en la escuela, yo creo que Ingrid en eso se ha metido mucho y me parece muy bien en la parte de técnicas de perforación. El enfoque que ella le da, por ahí es donde yo pienso que cada profesor debe buscar de tal manera de que me sirva. Vulcanología se presta mucho, o sea, la vulcanología cuando usted analiza la distribución de capas, uno de los problemas que hay, por ejemplo, en Costa Rica, cuando desarrollo túneles en terrenos volcánicos, es que la, la variación de brechas y lavas y tobas, etcétera, le da un concepto complicado en el diseño de una excavación. Entonces, vulcanología para mí, digamos, está la parte de la formación y la actividad de los volcanes y otras cosas, pero también esos depósitos al final que se forman van a representar, digamos, un sustrato donde yo voy a desarrollar algo. Se desarrollan, digamos, flujos subterráneos y etcétera, etcétera.
Es muy frecuente en depósitos volcánicos que uno encuentre acuíferos confinados, etcétera. Pues ese enfoque es el que yo pienso por lo menos cuando yo recibí la formación como geólogo no se dio. No se dio y no sé si ha fortalecido en ese tiempo, pero si no, digamos, cada profesor tiene la posibilidad de preparar al futuro geólogo con una serie de herramientas que le serán útiles en cualquier momento. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, a todos los participantes, si quieren abrir el micrófono y hacer algún comentario o pregunta para no estar esperando el chat, están en total libertad. Se había solicitado que tuviéramos los micrófonos cerrados para cuando Francisco estuviera exponiendo. Pero si quieren hacer algún comentario o pregunta directamente, están en total libertad, ¿verdad? Gracias. Yo voy a aprovechar, Francisco, y Ingrid está, yo sé que está en la universidad y ha estado preocupada en muchas cosas en los últimos tiempos. Cuando yo salí de la escuela, allá por el año 87, empecé a trabajar en el geotérmico y don Alfredo Mañeri, que nos recibió en el 6º piso, me acuerdo, en la oficina, una oficina ahí que había desocupada en el 6º piso, lo primero que nos hizo, aparte de darnos la bienvenida, porque empezábamos en geotermia, nos entregó varios documentos, varios papers o publicaciones internacionales, y lo que nos dijo es, empiecen a estudiar para que se vayan empapando de lo que es geotermia. ¿Por qué? Porque la geotermia en Costa Rica no se da como materia. Al final de todo, lo que uno, por lo menos yo aprendí de toda esa enseñanza es que la vulcanología y las alteraciones hidrotermales se aplican a la geotermia al 100%. Y entonces, son cosas que me sucedieron a mí, y ese es un ejemplo. Ingrid acaba de levantar la mano y es la primera vez que veo yo una manita así, azul. Ingrid, adelante. Un saludo para todos a la distancia. Es muy grato verlo, Francisco, me alegra mucho verlo y gracias por esta excelente charla. Para contarles un poquito dónde nace la inquietud, nosotros estamos ahorita en la escuela en un proceso de análisis del plan de estudio. La última revisión que se hizo fue en 1994, entonces ya era más que necesario, justo y necesario hacer esa revisión. Hay toda una guía que establece el Centro de Evaluación Académica para ir siguiendo el proceso. Y se van a dar algunas consultas también hacia el gremio, empleadores y el Colegio de Geólogos para tener esa retroalimentación. Esta charla, bueno, está fenomenal, la verdad, porque muchas de las cosas, bueno, tal vez muchas no, algunas de las cosas han surgido en ese análisis a lo interno de la escuela. Y yo siempre he insistido en que a nosotros nos forman para ser empleados y no empleadores. Por lo menos esa fue la experiencia personal que tuve yo. Yo traté de emprender, bueno, emprendí un tiempo, trabajé en la empresa privada antes de trabajar en la escuela de geología. Y yo sentí que no tenía como esas herramientas. Entonces, después que ingresé a la universidad, he tratado como ir dándole ese enfoque un poquito más aplicado al conocimiento. Pero sí es sumamente valioso, Francisco, todo lo que ha dicho y me gusta mucho que lo ha enfocado desde una parte integral. Este tema espiritual siempre, con frecuencia, la gente lo deja de lado y es sumamente importante, sobre todo cuando uno está lejos de la patria, ¿verdad? Tiene que estar muy bien en la parte interior, porque es un desafío grande, no solo a nivel profesional, sino también a nivel emocional, etcétera. El sacrificio que se hace, la lejanía, todo eso. Entonces, es muy importante mencionar. Sí me parece, bueno, ahora que usted mencionaba la parte financiera y eso, la pregunta mía iba un poco en eso, como qué otros aspectos
¿recomendaría a usted que podamos incorporar en el plan de estudios deficiencias, no sé, que se han sentido ya en los graduados, en la parte del ejercicio de la profesión? Tal vez ampliar ahí como algunos temitas sobre eso. Muchas Bueno, gracias. yo lo que les puedo hablar más que todo es en la parte de ingeniería geológica, que es, digamos, lo que ha sido mi campo de acción. Pocas veces, como les mencionaba, he trabajado en minería, digamos, excepcionalmente, o en cuestiones ambientales directamente, porque al final la ingeniería geológica también tiene que ver con el ambiente, pero ya más específicamente en cuestiones de evaluar los impactos, ha sido poco y ha sido más porque me han pedido un favor adicional a lo que estaba haciendo en un trabajo dado, pero la verdad es que mi enfoque ha sido prácticamente la ingeniería geológica. Entonces, por ejemplo, a veces a mí me llama la atención de que la escuela, el colegio lo tiene, de que cuando le piden una especialidad a uno, digamos, uno dice, bueno, yo no tengo una especialidad en hidrogeología, pero he trabajado tanto en túneles y en tantas obras de excavaciones grandes que al final uno termina conociendo la hidrogeología en vivo. Y la hidrogeología para mí es apasionante porque el agua es uno de los elementos importantísimos para el diseño de las obras civiles. Sin embargo, muchas veces el enfoque que se le da en la escuela es obviamente para sacar agua potable o para definir teóricamente cómo se forman los acuíferos, pero la verdad es que el agua como tal hay que verla, digamos, como una carga dinámica que afecta un diseño dado. Y muchas obras que yo les digo, cuando está en el proyecto Angostura, por ejemplo, ahorramos mucho en acero porque las cargas hidrostáticas contribuían en el balance de cargas de las cargas internas del túnel, que era un proyecto hidroeléctrico que tenía unas cargas ahí dadas por el embalse. Y originalmente ese túnel, como iban a hacer en unas brechas, que es lo que le llaman la formación Duan, son unas brechas de muy baja resistencia, se había planeado que un túnel de 6 kilómetros de largo iba completamente revestido de acero. Sin embargo, como hicimos muchas perforaciones para investigar el túnel y definimos los niveles freáticos, encontramos que las cargas de niveles freáticos eran más altas que la carga interna. Entonces, digamos, si usted relaciona flujos de agua, por diferencia de cargas, la dirección del flujo era hacia adentro del túnel y no hacia afuera. Entonces, era un túnel que no requería, en su mayoría, que llevara acero reforzado. ¿Por qué yo pongo acero reforzado en un túnel? Bueno, cuando las cargas que se van a generar se van a apoyar en la roca, y si la roca no tiene la capacidad, los módulos de formación y la resistencia adecuada, el revestimiento se va a partir si no lleva refuerzo. Entonces yo le pongo refuerzo de tal manera que llegue a un balance, un equilibrio estructural y que absorba el terreno parte de eso, y luego el acero contribuya a que el revestimiento no se agriete. Sin embargo, como en este caso las cargas hidrostáticas iban a compresionar el revestimiento del túnel, se desechó el uso de acero en realidad, y entonces gran parte del túnel al final se diseñó sin refuerzo, aunque hubo sí un problema de diseño, pero ya eso fue un diseño estructural. El túnel tenía una forma en herradura y resulta que en algunas partes las cargas hidrostáticas eran mucho más altas, y al entrar en compresión el revestimiento del túnel, la parte inferior, que era una parte plana, estaba sobreestresada y empezó a agrietarse. Entonces ahí se tuvieron que hacer, lo más sencillo fue hacer unos drenajes para liberar, digamos, algunas cargas en esos sectores y evitar de que el túnel entrara en falla. Pero volvemos al tema. Ese tema fue un tema geológico, o sea, fue un tema geológico que contribuyó al diseño de ese revestimiento del túnel. Entonces, para ir aterrizando, lo que me dice Ingrid es esa parte, digamos, la parte en la cual me enseñan cómo funciona un acuífero, cómo se forma un acuífero, cómo las aguas
se infiltran y qué caudales tienen. Incluso no necesita para un túnel, digamos, a veces ni el caudal es importante, sino es la carga hidrostática. Puede ser un acuífero de muy baja permeabilidad, pero una carga permanente. Entonces, ese enfoque de la parte de uso de un conocimiento lo tenemos, pero no sabemos, digamos, cómo a veces utilizarlo hasta que no estés enfrentado a la realidad del desarrollo de esas obras. También en algunas casas de máquinas que se han hecho en proyectos en el ICE, incluso la presa, no tanto la presa, sino el vertedor que se hizo en Angostura, las excavaciones ponían en riesgo la estabilidad de la excavación. O sea, había un acuífero confinado que ponía en riesgo la excavación, porque yo tenía que excavar, entonces iba a perder cobertura y podía romper el acuífero confinado que había ahí. Entonces se tuvieron que hacer pozos de alivio, y ahí fue una obra enorme y bastante cara que tuvo que hacerse. En algunas casas de máquinas también, al hacer unas excavaciones profundas, también se ponía en riesgo el rompimiento de unos acuíferos confinados y había que hacer pozos de alivio. Entonces, esos enfoques es la parte que yo pienso que se le debe dar más fortaleza, principalmente porque el geólogo va a salir a un mercado laboral que requiere, digamos, que no solo sepa describir algo o ponerle la edad a algo, sino que tenga esa milla extra de conocimiento en que sus herramientas sirven para tomar decisiones y contribuir a que un proyecto sea factible y que yo pueda diseñar algunas de las obras seguras y con los insumos apropiados. Para mí eso es entonces, qué sé yo, si eso se puede dar en los cursos normales que se están dando, está bien, o si no, digamos, tratar de meter algunos cursos aplicados ahí para fortalecer el conocimiento de los geólogos en esas áreas y que las herramientas tengan una aplicación más amplia. Ese es el comentario que podría hacer. No sé si quedó claro, Ingrid. Sí, Francisco, muchísimas gracias. Excelente. Sería bueno, tal vez en algún momento, que pudiéramos recibir más insumos del colegio y de los colegas para este proceso que estamos realizando. Pero muchísimas gracias, de verdad. Y un saludo a la distancia. Igualmente, Ingrid, igual. Ingrid, ya viste que en otro de los chats se está hablando ahora de las modificaciones a nivel de perforación y otras cosas de hidrogeología. Ya se mencionó la posibilidad de que haya que hacer capacitaciones y actualizaciones de ciertas cosas a nivel del gremio. Pues eso es una de las cosas que vamos a tener que trabajar de forma conjunta, la comisión, la universidad, el colegio, ¿verdad? Los colegas, porque un comentario que alguien hizo por ahí que me hicieron llegar, ¿verdad? Es el hecho de que mucha gente, como lo decía Pancho, se va por la tangente o empieza a hacer descripciones o empiezan a hablar y hablar y hablar, pero no aterrizan las cosas. O hacen descripciones malas, pero tampoco aterrizan las cosas. El trasfondo digámoslo, en el caso de una perforación para agua no es solo sacar agua, es saber cuánto se saca, cuál es la capacidad del pozo, etcétera, el acabado del pozo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un todo. Y Francisco, vos lo estás diciendo muy bien. Tuviste una oportunidad en el ICE. De lo que yo he escuchado es que vos a nivel de túneles en el ICE eras de los expertos, digámoslo así, de los que tenían una gran experiencia. Y eso te ha llevado a donde estás ahorita, aquí al otro lado del mundo, ¿verdad? Ahorita, en estos momentos. Y las puertas siguen estando abiertas, gracias no solo a la experiencia que tuviste en el ICE, sino porque, como lo estás diciendo también en varios tips que están por ahí, uno tiene que ir actualizándose, uno tiene que ver las cosas de forma positiva
y esas cosas ir aplicándolas. Y en muchos casos, no es que yo hice el presupuesto para tal proyecto y si no, como lo dijiste vos también, ya me pasé, ya no calculé bien el presupuesto, entonces termino el trabajo y lo entrego así como está. No, esa es una carta de presentación del colega, de uno como profesional privado. Entonces, si presentas algo malo o algo incompleto, y el cliente te va a volver a contratar y el cliente ni siquiera te va a recomendar, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser consciente de eso. A veces las cuestiones no es el precio en sí, sino la satisfacción personal y la satisfacción de hacer el trabajo bien hecho. No sé si alguien tiene algún otro comentario o alguna otra pregunta para Francisco. Rodrigo, por favor. Rodrigo Ulloa. Sí, hola. Buenas noches a todos y buenos días, creo, para don Francisco. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias, igualmente. Qué bueno. Bueno, yo actualmente soy estudiante de la UCR, de licenciatura, y pues como recién graduado en bachiller, en el momento de ver la charla suya, pues tal vez uno viene con la esperanza de ver cómo están las oportunidades laborales y todo eso, lo cual pues le agradezco porque nos hizo ver, ¿verdad? No solo en el país, sino a nivel global, que que uno puede estar aquí hoy y mañana en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Aparte de eso, pues más que ese objetivo, ¿verdad? Como era el título de la charla, pues nos brindó insumos adicionales para tratar de emprender, ¿verdad? Y para tratar de darnos a conocer un poquito más como profesionales. La parte que tal vez no me esperaba, pero puedo decirle que creo que fue la parte que más me gustó, fue esa parte motivacional que usted dio y como usted dijo, la parte em, eh, pues propia, ¿verdad? De cada persona, ser íntegros y tener de una carta de presentación tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Es algo que en el aspecto espiritual algunos tal vez en ciertas etapas de la vida, a pesar de que yo me considero muy joven, a veces tal vez uno lo ha perdido y pues qué bueno que usted lo rescató y que lo logró amarrar bastante bien con la parte profesional y con lo que deberíamos ser, ¿verdad? A futuro, para el desarrollo del lugar donde estamos trabajando y a nivel superior del país, ¿verdad? Así que quería agradecerle especialmente por eso y pues y ojalá que le vaya muy bien, ¿verdad? En el trabajo que tiene actualmente. Eso sería. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que cuando yo daba el curso de geología de proyectos, a mí lo enfocaba en dos cosas. Una es que romper ese paradigma del geólogo que no puede ser empresario y segundo, tratar de montar un proyecto desde el punto de vista financiero que fuera rentable. Desafortunadamente, por estar saliendo mucho del país, yo abandoné ese curso que me fascinaba porque me parece que ese curso no debería ser de licenciatura, sino de bachillerato, porque yo creo que, como todos sabemos, el geólogo necesita un refuerzo muy grande en esa parte. Porque al final, yo no critico, digamos, ni los puedo criticar porque ahí hay profesores excelentes en la escuela, pero su enfoque evidentemente es muy científico y hay partes que quizás no la han vivido, entonces les cuesta mucho transmitirlas. Sin embargo, yo creo que todavía está a tiempo y como decía Ingrid, si hay una reestructuración, vale la pena retomar esas cosas porque la verdad, eh, a mí me parece, y soy honesto con esto, o sea, todos, todos queremos una fuente de ingresos para sobrevivir y para eso la gente estudia. Cuando uno ingresa a una universidad, a veces al profesor se le olvida que están preparando a individuos que van a ejercer una profesión y necesitan, digamos, los insumos apropiados.
a veces el profesor se pierde en su mundo de que también para él es un trabajo y simplemente está cumpliendo con la parte que piensa que es lo más correcto, pero no necesariamente es lo que en ese momento el profesional va a requerir. Pues hay que estarse proyectando mucho. Entonces yo creo que vale la pena, digamos, como mencionaba Ingrid, si hay una reestructuración que traten de ver ese elemento porque es, y es considerado, digamos, una estafa en el sentido de que si yo me gradúo con un título y no encuentro trabajo porque realmente la formación que yo recibí no es la que se requería en el mercado, entonces de alguna manera yo veo que salí como medio engañado. Entonces, esa parte me parece, digamos, que es la que hay que rescatar y visualizar. No, no es que lo hagan a propósito, pero, digamos, a veces por ignorancia o desconocimiento no lo toman en consideración. Entonces, a mí me parece que es bueno que la escuela sienta o la universidad sienta la obligación de que está preparando personas que requieren, digamos, que su tiempo de inversión en adquirir un título universitario les sea útil en el futuro. Ese, digamos, debe ser claro el enfoque y la visión y la misión que debe tener una escuela, una facultad o una universidad. Esa responsabilidad es muy, muy importante. En realidad, algunos piensan que es el Colegio de Geólogos el que debe, digamos, proveer, y la verdad es que el Colegio de Geólogos, yo que fui presidente en un par de ocasiones, el, 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 el colegio no tiene las herramientas ni los recursos, digamos, como para colaborar, digamos, en esa parte. Sin embargo, digamos, pueden hacer el esfuerzo de crear bolsas de trabajo y otras cosas, facilitar más la formación y dar las herramientas que tal vez en la escuela no se dan, el colegio puede contribuir en esa parte. Hay gente muy buena que trabaja en diferentes proyectos que le han generado experiencias interesantes y que pueden transmitirlas bajo esta modalidad. A mí me parece que son cosas que hay que medir. Luego, para terminar, me gustaría, digamos, recomendarle algunos libros en la parte motivacional. Yo les puedo decir una cosa, usted está obligado a motivarse diariamente, usted no espere que nadie lo motive. Yo en el trabajo, en todos los trabajos que he estado, he encontrado muy muy pocas personas que te motivan. Vos, si no te motivas, puede ser de que entres en algunos lapsos en el mundo, o sea, siempre te ofrece una serie de cosas. Vas a entrar en situaciones incluso problemáticas de familia, de trabajo. Pero si usted no sabe manejar esas cosas, puede ser que te afecten en la salud, te afecten en muchas cosas. Pero si usted tiene una vida balanceada de pensamientos y de, y de cosas, digamos, espirituales, te ayuda mucho a manejar esa situación. Entonces, hay varios libros. Hay un libro que se llama Fuerza versus Poder. Es no me acuerdo el nombre, pero es de apellido Hopkins. En ese se habla muy bien digamos, de mantener esa parte positiva en la cual a uno le ayuda mucho de expresar una serie de sentimientos internos que te contribuyen más a ser positivo y a caminar en este mundo que no es a veces sencillo, pero es en la medida en que vos te sientas muy equilibrado internamente, eso se refleja en todas las cosas que usted hace, en tu trabajo, en tu familia. Entonces, hay otro libro que se llama El poder de la hora de Edgar Tolle, que ahí puse una cita, es también muy interesante. Hay unos libros de Wayne Dyer, que también son espirituales, pero no son religiosos, digamos. Por aquellos de los que son muy fanáticos, la verdad, en esa parte no. Pero en la parte espiritual, digamos, siempre hay una cuestión que a veces uno descuida. Entonces, vale la pena porque como yo les decía y como por ahí retomó, es que si uno se mantiene internamente muy equilibrado, todas estas cosas, la cuestión del trabajo, la cuestión de que las cosas le lleguen apropiadamente, se facilitan. Hay una parte que uno tiene que mantener ahí y yo se lo recomiendo.
No sé si hay más preguntas, Choyo. Sí, no, no hay nadie ha levantado la mano. No sé si alguien quiere poner el micrófono y preguntar. O damos por finalizada la charla de hoy. Don Pancho, Edwin, don gusto Pancho, saludarte. ¿cómo está, don Igualmente, mucho gusto en saludarlo. Y buenos días, sí. Primero que todo, bueno, agradecerte el espacio. Sé que sos una persona muy ocupada por allá y así como nos colaboraste en la charla de explicación del túnel, también en esta parte. Creo que no lo hemos dicho, pero yo quiero agradecerle a Javier Oviedo, que no lo conozco personalmente, pero sí nos hemos escrito por correo, la motivación que él tuvo por generar este espacio de participación tuya. A Javier lo sigue un poco ahí en redes sociales y ha organizado grupos de estudiantes, no solamente geólogos nacionales, sino extranjeros, para motivarlos a buscar fuentes de trabajo, y eso es muy importante. Uno agradece mucho a la gente que le ayuda a uno cuando uno empieza los primeros años de carrera, y yo personalmente siempre te he agradecido el que me diste la oportunidad o la puerta para entrar al ICE, saliendo yo de bodeguero de Tienda La Gloria. Eso siempre en algunos colegas les ha causado mucha gracia. Pero es importante, me gustó mucho la filmina número 14 que pusiste, la tengo así muy grabada, la parte del conocimiento con el servicio. A veces, yo trabajo en el ICE, en el área de proyectos, y a veces el empleado público siente que ya está, y Roberto Ramírez lo dijo muy bien en el chat, entramos en un confort que nos fosiliza. Yo creo que el empleado público y cualquier compañero o colega que esté recibiendo esta charla y que es funcionario público sepa que tiene un cliente, que es un área, un departamento, una institución, una persona externa, etcétera. Hay un cliente y hay que dar un resultado. No podemos como empleados públicos quedarnos porque ya estoy en el ICE, soy planilla 01, o porque estoy en el AIA, o porque estoy en el CENAR, etcétera, y aquí ya nadie me mueve. No, hay que, como dices vos, hay que presentar informes con un criterio bien serio, y sabiendo que mi decisión o mi comunicación de un informe geológico es para beneficiar o mejorar el servicio de otra área o de otra persona, de otro cliente. Entonces, eso es lo que quería como motivar un poco en ese sentido, y agradecerte a vos los espacios que siempre das, y agradecer a Javier también la motivación, la insistencia y el espacio que favoreció. Muchas gracias. Gracias, Edwin. La verdad es que a veces cuando uno devuelve un poco el cassette, cuando yo entré al ICE, entré porque todos conocen a Sergio Mola, creyó en mí, me dio la oportunidad de trabajar en el ICE. Y eso es como una reacción en cadena, porque al final también uno termina contribuyendo con otros profesionales que tienen esa necesidad, y uno les da el impulso, y la verdad es que yo me siento muy orgulloso en el caso tuyo, porque has cumplido apropiadamente y la gente aprecia todo el trabajo que has hecho, así que digamos, no fue una mala elección en que yo te recomendara y que ahí estés ahí dando los servicios que la gente espera. Más bien, gracias a ti. Bueno, Francisco, por lo que veo ya no hay más comentarios, hay varios agradecimientos de varios colegas ahí. Entonces, yo creo que podemos dar por terminada la charla de esta noche. Un Bueno, agradecimiento eterno. espero que les haya sido de utilidad, y me ofrezco, digamos, en la medida en que pueda contribuirles en algo. Yo con mucho gusto les puedo estar orientando si necesitan una cita bibliográfica o un tema que tal vez quieran reforzar, me lo piden, y yo con mucho gusto les estaré apoyando. Luego, si hubiesen más posibilidades durante la vida de carrera, siempre han habido posibilidades, y ahí, de alguna manera algunos geólogos he tratado de ayudar, y así va a ser hasta donde hayan siempre beneficios para algunos.
pueden contar con mi apoyo. Muchas gracias, Pancho. Bueno, ya me confié, Pancho. Exceso de confianza. No hay problema, no hay problema. Gracias, Francisco. Y gracias Ok. a todos los que estuvieron por acá y quedamos para una próxima reunión con mucho gusto. Bueno, buenas noches, pórtense bien y cuídense. Gracias. Nos vemos, Francisco. Y gracias Ok. a todos los que estuvieron asistiendo. Gracias.